a agravarse. Que aún están convalecientes y que nos siguen por esta vía para desearles, que tengan una pronta y total recuperación y cuanto antes estén ya aquí con nosotros nuevamente. Desde el colegio, al igual que desde el Consello Galego, que también participa en este acto, y desde luego del Consejo General de Colegios Oficial de Médicos. Siempre hemos tenido una gran inquietud, una gran prioridad en nuestro quehacer por todo lo que tiene que ver con el programa MIR, tanto por el tema de los tutores como por el programa propiamente dicho de formación de los MIR. Desde el Consello Galego llevamos impulsando eso y de nuestro colegio, una periodicidad anual o bienal, hacemos jornadas para tratar este tipo de cuestiones y desde la OMC, pues todos lo conocéis, es un tema recurrente, prioritario, en el que a cada paso pues hay debates y se trata de que desde la profesión, que al final es lo que hacemos en la OMC, pues trasladar a las autoridades competentes todas aquellas mejoras, todas aquellas necesidades que nosotros consideramos que deben implementarse o incorporarse al programa MIR, ¿no? Tenemos, sabéis, dos vocalías potentes. Hoy nos acompaña Francesc Feliu, que es representante nacional de los tutores y docentes, Noelia, que lleva la de los médicos más jóvenes, y tenemos representantes tanto a nivel internacional como nacional de interlocutores ante este tipo de organismos. Y nos pareció que en esta etapa del confinamiento, ya desde el inicio, queríamos hacer y dedicar una de estas webinars pues, a toda la problemática del programa MIR. Tenemos en la junta directiva a una médico MIR de familia, Patricia Conde, que siempre está ahí trabajando con una ilusión tremenda y tirando del carro. Y después de distintas reuniones, pues le dimos este formato que hoy vamos un poco a ver y a debatir, ¿no? Yo quiero agradecerle a todos los que han participado y lo han hecho posible, pues su trabajo y sus aportaciones. Básicamente y de forma fundamental a Tomás Cobo, que aparte de amigo, compañero de presidencia del Colegio de Cantabria hace poco, ahora es el vicepresidente, como sabéis, primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y desde el principio se incorporó a la idea, entusiasmo, y en todo momento pues quiso estar ahí todo y reflexionar, ¿no? También a Javier de Todo, es vicepresidente del Colegio de La Coruña y que es un poco el alma mater de todos estos programas y que es un gran experto en los temas que tienen que ver con la docencia, tanto en el pregrado, él es profesor universitario, como en el posgrado y en el programa MIR. Fue durante muchos años presidente de la Comisión de Docencia del CHOAC, del Hospital de La Coruña, y es un hombre siempre muy activo y un hombre que tiene un gran conocimiento sobre este tipo de problemas. De Patricia ya os lo dije, va a moderar esta webinar, es una MIR de Medicina de Familia, está adscrita a la gerencia del hospital, de la gerencia de Aleoxi de Santiago, y fue un poco la gran promotora, siempre está ella ahí por si alguna vez decaemos, que no decaemos nunca, para recordarnos pues, hombre, la importancia de que el colegio, como siempre dice que tiene como prioridad el programa MIR, pues en fin, haga las actividades, los debates y las reflexiones oportunas para dar respuesta a esa problemática. Y también a Rosa Arroyo, que hasta hace poco estuvo formando parte de la junta directiva de nuestro colegio y ahora es la vicesecretaria general del Consejo General, ¿no? Es una médico oftalmóloga de Ferrol, también muy volcada en todos los temas colegiales, pero también de una forma muy especial en todos los que tienen que ver con la formación. Y hemos querido darle una forma especial, porque además así Tomás lo vio también desde el principio, que en vez de que hablara mucha gente y cada uno contar algo, pues ser corto, y lo que sí sería interesante es abrir, reflexionar, aportar ideas todos,
y por eso hemos puesto pues a una serie de personas que consideramos que son tremendamente relevantes en lo que tiene que ver con la formación y con el programa MIR, como es el caso de Francesc Feliu, del que ya hablé antes, que es el representante nacional de los médicos, tutores y docentes. Debería estar y tenía mucho entusiasmo de poder acompañarnos hoy un médico que es un referente a nivel nacional en lo que tiene que ver con la formación, como es el doctor Arcadi Gual, pero no va a poder estar aquí, pero como esto se va a grabar, seguro que lo va a ver en su momento y recoger todas las ideas que puedan surgir de aquí. Y también tenemos la suerte de contar con Antonio Pujol, que es un estudiante de medicina, es esa nueva savia, esa energía fuerte que viene ahí detrás, que es el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina de la CEN. Bueno, yo solo quiero agradeceros a todos los que estáis, pero de forma, si cabe, más importante, pues a todos los que vais a participar, pues vuestra presencia hoy aquí en nombre propio, claro, pero fundamentalmente en nombre del Colegio de La Coruña. Y sin más, le paso la palabra a Javier de Toro, que va a hacer un poco la introducción de esto. Bueno, gracias a todos. Estas dos personas que estamos viendo, José López Muñiz a la izquierda y Carles Soler, son protagonistas de lo que vamos a hablar hoy sobre el MIR tal como lo conocemos en estos momentos. José López, que lo vemos ahí, es o fue en el año 58 el presidente de la Diputación de Oviedo. En aquella época, la Diputación de Oviedo era la tercera diputación más rica de todo el país, después de Madrid y Barcelona. Y las diputaciones tenían primera, tenían que tener un hospital de asistencia, tenían que tener un manicomio y tenía que tener una maternidad para la atención a la beneficencia. Entonces este hombre en el año 58 le traslada a un hospital nuevo porque la guerra civil había destrozado el hospital provincial y tiene la feliz idea de, además de hacer un traslado físico, decir vamos a transformar el hospital. Vamos a transformar el hospital y para ello pues contacta con este hombre. Este hombre es Carles Soler, lo contacta en el Hospital de Infecciosas de Barcelona y había llegado de Estados Unidos, se había doctorado en medicina, salud pública y en dirección de hospitales. Entonces contacta con él y le brinda la oportunidad de sus conocimientos, pues que lo traslade al Hospital de Oviedo. Y estas que vemos aquí son las 11 directrices que señala importantes para transformar el hospital. Y la verdad es que no tienen desperdicio. Selección exigente con capacidad y experiencia de los profesionales, tanto médicos como administrativos. Dedicación exclusiva a tiempo completo. Esto es único en ese momento. Hace un reglamento de instrucciones, bueno, control social. Mándame un pantallazo y voy. Entusiasmo y coincidencia en los objetivos del hospital, dar el mejor servicio, unos objetivos y fíjense, el paciente como eje central de la asistencia, una descripción rigurosa de todos los puestos de trabajo, revisión comparativa con hospitales de referencia, enseñar lo que se sepa hacer bien y algo tan sencillo como valoración permanente del sentir de los usuarios y uso económico de los recursos. Pues bien, estas directrices se trasladan, toman posesión de este hospital que vemos aquí en Buenavista, que es el hospital provincial, y en el año 1963 se presentan a este concurso pues médicos, fundamentalmente médicos que vienen de Estados Unidos, que han hecho el BOR americano y que años después se van a ir a sus hospitales, porque son médicos de todas las comunidades autónomas de nuestro país, y luego van a ser los jefes de servicio de brillantes servicios clínicos de nuestros hospitales públicos. En el año 63 quieren replicar lo que conocen en Estados Unidos y replican y hacen la primera comisión de MIR en el año 63. Y entonces a ella se presentan en el 63 pues médicos licenciados que salen de las 11 universidades que hay en ese momento en España. Por lo tanto, el objetivo es formar MIR y además con unas directrices que es que aprendan de forma progresiva con supervisión decreciente y que está supervisada por expertos
y además que estos expertos sean competentes y que tengan tiempo para hacer esta labor. Por lo tanto, estamos en la génesis de lo que es el MIR que conocemos. En el año siguiente, en el 64, esta persona que es recién catedrático de Patología Médica de la Universidad de Santiago de Compostela coge la dirección del Hospital Clínico de Madrid y años después se convierte en otro de las personas claves para el desarrollo del MIR, porque siendo decano de la Facultad de Medicina en Madrid, hace un concierto con el Ministerio, con todos los hospitales que hay en Madrid públicos, y entonces desarrolla la parcela práctica del examen del médico interno de residente. Y en el año 68 se forma lo que es concilian una serie de hospitales o nuevos hospitales de todas las partes del país, como podemos ver ahí, y se llama el Seminario de Hospitales y tienen 3 bases fundamentales. La primera, la formación de médicos residentes con un programa específico. La segunda, en centros en donde haya personas, médicos expertos, y tercero, que estén acreditados. En este momento también, también se habla de la remuneración de los MIR. Por lo tanto, en el año 68, y cada hospital de esto hace su convocatoria. La verdad es que las convocatorias eran públicas, se iban, y en el año 72 el Ministerio decidió hacer una convocatoria pública, y en el 78 con el Ministerio de Sanidad y de Educación ya se hace la oferta pública que todos conocemos. Por lo tanto, aquí van mis primeros mensajes. Hay que salir. Hay que salir porque vemos como unas iniciativas de unos compañeros de hace muchísimos años fueron y quisieron emular en nuestro país lo que vieron que era bueno. Y era bueno la formación sanitaria, por ejemplo, en Estados Unidos, que viene del año 1910 por la influencia de William Osler, en donde la medicina, el médico, se tenía que formar al lado del enfermo. El segundo mensaje, que es que las instituciones las hacemos las personas. No hay instituciones buenas ni malas, somos las personas las que hacemos las instituciones. Y vemos como un hospital ahí en Oviedo, que no es ni Madrid ni Barcelona, está desfocalizado, no es, digamos, es de provincias, pues se convierte en una gran influencia para el desarrollo del sistema MIR que tan buenas fruto da en nuestro país. Que además crea un importante sentido de pertenencia, y hay otro tema que es muy importante, que es que se alinean las estrellas de forma adecuada. Y he puesto de forma importante un director de provincial que era un político con un médico. Es muy importante ir en la misma línea para poder llevar los proyectos a fin de forma satisfactoria. Por lo tanto, hay que buscar las complicidades, y este momento que estamos viviendo hoy es un momento muy interesante que se pueden conciliar muchas voluntades. He hablado de un ejemplo de éxito, que era lo que estábamos comentando del sistema MIR, y muy por encima voy a hablar del examen MIR, de la importancia de unidades docentes, la generosidad de los tutores. No se puede hablar de MIR si no hay unidades docentes y hay tutores, del perfil dinámico de los médicos en su formación, de la importancia, y finalmente la última diapositiva sobre la importancia del profesionalismo. Y la verdad que nosotros, aquí en nuestro país, se intentó emular la formación sanitaria especializada de Estados Unidos con alguna diferencia. La primera, el acceso. En Estados Unidos el acceso es de cada hospital, cada universidad hace su selección, y aquí se decidió hacer un examen único. Y lo segundo, que también es relevante, aunque aquí en España se intentó instaurar, es que el MIR en Estados Unidos hay una evaluación inicial y una evaluación final, y en nuestro país solamente hay una evaluación inicial y luego hay una serie de evaluaciones formativas, digamos así, pero la evaluación final que estaba prevista hacerla nunca se llegó a establecer. Lo que sí que es cierto es que todo tiene su efecto adverso, y el tipo de examen condiciona los estudios de pregrado. Lo primero que preguntan los alumnos al entrar en clase es cómo se va a examinar. Si uno dice que es pregunta test, estudian para test. Si es pregunta corta, estudian para pregunta corta. Y si se le dice que el examen es oral, pues estudian para un examen oral. El MIR condiciona todos los estudios de pregrado, y por mucho más esfuerzo que hagan todos los decanos de nuestras universidades, los estudiantes seguirán estudiando para el examen MIR, que es muy, muy, muy teórico. Y esto también condiciona los estudios y también condiciona el avance, y habría que reparar un poquito en este tema. Otro tema muy importante es si la verdad enseñamos en las unidades o aprenden.
Y esto ya lo comentó este premio Nobel médico que desarrolló la vacuna de la fiebre amarilla en el año 51 y llevó el premio Nobel, y dijo que educar, no educamos. Lo que sí que podemos hacer es crear un ambiente favorable en donde se eduquen los diferentes médicos. Porque los médicos no dejan de ser, se van adaptando a su entorno, igual que los líquidos o el aceite, como podemos ver. Y es bueno que se adapten para que copien virtudes. Por lo tanto, que en los diferentes unidades docentes debe de haber virtuosos. Y algo de virtuosos tiene que ver con la música. Aquí vemos una partitura preciosa de una sinfonía, una sonata para piano de Beethoven, y la verdad es que en manos de malas orquestas cualquier partitura gloriosa puede sonar fatal. Y si la interpretación es mala, ¿qué importancia es la partitura? Entonces, si lo referimos a los programas de formación, por el gran esfuerzo que hacen las comisiones nacionales de la especialidad, los grandes esfuerzos que hacen las comisiones, las unidades docentes de cada hospital, las comisiones de docencia, quien forma a los residentes es la unidad, el servicio. Y es todo el servicio. Y entonces, ¿qué es más importante? ¿El contenido del programa o que en un sistema, en un servicio, haya referentes sólidos? Por lo tanto la excelencia clínica como formativa e investigadora son base fundamental para que los residentes se puedan formar de forma adecuada. ¿Qué aprende un residente si en una unidad pues no se atienden diferentes enfermedades, no se realizan técnicas, ni registros, ni investigación? Está claro que la base fundamental es que las unidades docentes tienen que tener una cartera de servicios completa. El programa no admite interpretaciones mediocres. La verdad que tenemos una gran deuda con los tutores. Son pieza fundamental. Traigo aquí a colación un decreto en el año 2008 en donde se desarrolla, se llama Decreto MIR, donde se desarrolla una serie de figuras, pero honradamente el tutor sigue sufriendo como sufre desde hace muchos años, y es su enorme generosidad de entrega que el sistema siga funcionando. Y la verdad, debemos de reparar en la importante figura del tutor que tienen las diferentes unidades docentes, independientemente que quien forma residentes es toda la unidad docente. Esto es un artículo del año 2008 en donde Jesús Villar, que tuvimos la oportunidad de que nos viniera a hablar aquí a Coruña sobre comunicación, pues trasladó en aquella época la importancia del hospital enfermo. Y más que nada que el sistema pues nos está haciendo, no es que esté agotado, sino que nos está agotando a todos, incluidos los tutores, incluidos los residentes. Y en este momento yo creo que también hay que hacer estrategias de prevención. Se tiene que enseñar a no enfermar, se tiene que enseñar a no quemarse. Por lo tanto, tiene que haber políticas activas en todas las unidades docentes, en todos los hospitales, comisiones de docencia, para desarrollar hábitos tan bonitos para encontrar satisfacción con el trabajo que se hace. Además de, pues se pueden plantear programas de promoción de la salud. Y ya para finalizar, pues no sé si se reparan o no, pero hay cambios. Y los cambios no es solamente esto es está en el frontispicio de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, y no es que quede trasnochado por la ortografía, sino que es que dudo mucho que ya los médicos, por ejemplo, vayamos a consultar a la biblioteca. Se ha cambiado. Desde tu ordenador tienes acceso en este momento a una cantidad extraordinaria de información. Pero es que además la información se ha evolucionado de forma extraordinaria. En 38 años se tardó en que en el mundo se incorpora de forma masiva la radio. La televisión en 13 años, e Internet en 4. Ahora sale cualquier maquinorio de estos y en 3 días se venden 5 millones en el mundo. Esto es extraordinario. De tal manera que ya el Economist dice que este mundo está loco. Este mundo está loco porque hasta el futuro de trabajo puede modificarse, dice. Pero es una realidad, la robotización de las situaciones. Pero es que hay que mirar esta imagen. Esto es un camión autónomo que circula en estos momentos por las carreteras de Estados Unidos. Pero es que además, no solamente es la tecnología, sino la inteligencia artificial está facilitando que en ocasiones diagnósticos sean mucho más eficaces que los propios médicos. Y posiblemente en breve los pacientes piensen o quieran ser atendidos por un diagnóstico quizá de un robot que de un humano. Y los accionistas de Zoom lo saben perfectamente. En 3 meses no es que cambien de año en año. En 3 meses Zoom, que es una plataforma de videoconferencias, tiene más valor que las 7 compañías aéreas de todo el mundo. Por lo tanto, claro que cambian y los cambios son muy rápidos.
en esta pandemia que estamos padeciendo, que estamos todavía dando coletazos, pues ya Merkel dice que hay que, el derecho del teletrabajo ya hay que legislarlo. Yo hoy he hecho teletrabajo. De mis pacientes 12 los he llamado por teléfono y he consultado con ellos de una forma muy satisfactoria, por su parte y por la mía. Por lo tanto, los tiempos están cambiando a una velocidad extraordinaria. Y también están cambiando los patrones de las enfermedades. De hecho, hay enfermedades que ya no podemos ni clasificar. Ya Albert Hobel, ya en el año 2005, dijo el nuevo modelo de pacientes, mayor nivel educativo, mayor información, tiene una cultura de derechos, tener mayor presencia y tiene mayor presencia en asociaciones de pacientes, busca estrategias de autocuidado, contempla la salud individual y manifiesta la defensa del mismo, es mucho más consciente de los derechos como paciente y le gusta participar en las decisiones. Por lo tanto, sí que es cierto que el mundo está cambiando a mucha velocidad. Tanto cambia que los conocimientos médicos cambian cada 3 o 4 años, pero casi el 50%. Y no hay que olvidar que la asistencia, pues hay muchos. Están los profesionales sanitarios, está el modelo del sistema sanitario, están los ciudadanos, está la sociedad. Y la pregunta que traslado es, ¿estamos formando el perfil profesional de médicos que nuestra sociedad precisa para trabajar también de forma multidisciplinar, para priorizar la seguridad del paciente, para tener competencias dinámicas? En esta temporada hemos visto como compañeros de especialidades quirúrgicas estaban a pie de obra en primera línea con colegas de especialidades médicas. Por lo tanto, es importante el tema de la transversalidad de la asistencia. En esta imagen del roto dice que si todos caminamos en la misma dirección, ¿cómo no sabemos? Sabremos si hay alguna otra certera. Posiblemente tengamos que hacer cambios y no ir en la misma medida, empezar a tomar direcciones diferentes. Y para finalizar, solamente decir que la verdad que los británicos son muy buenos poniéndole reglas a todas las actividades del juego y además también simplifican mucho las cosas. Y esto es en el Consejo General de Colegios de Médicos, un médico ponen ahí, lo reducen a decir que un buen médico hace que la asistencia de sus pacientes sea su primera preocupación, que sean competentes, que mantengan sus conocimientos y habilidades actualizados, que establezcan y mantengan buenas relaciones con sus pacientes, con sus colegas, sean honrados y dignos de confianza y que actúen con integridad. Y la integridad también es cambiar cuando tengamos que cambiar. Sin más, pasamos entonces a nuestro compañero Tomás para que continúe un poquito con la presentación. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un poco la idea del... Primero agradecer a Chano, al Colegio de Médicos de Coruña y su presidente, a Chano Vidán, un buen amigo, esta oportunidad. Segundo, decir que estoy encantado de estar aquí. Yo creo que una de las funciones esenciales de los colegios de médicos es, si hubiera un verbo que nos debería de definir, es el de ayudar. Y en este momento estamos en posición de ayudar, de informar, de colaborar, de soportar y de trasladar lo que sabemos y de hacer de interlocutores con la administración a nuestros nuevos compañeros que acabáis de terminar la residencia, acabáis de terminar la carrera y vais a acceder a la formación médica especializada. Este es el ánimo exacto de este webinar y trasladaros hasta donde sabemos cuál va a ser el procedimiento. Pero como muy bien decía Chano al principio, hablar solamente del nuevo procedimiento de adjudicación de plazas se me quedaba un poco corto, sobre todo con este futuro médico especialista del siglo XXI. Y decía ahora mismo Javi, ¿no?, que el que no entienda en el siglo XXI que la atención al paciente debe ser multidisciplinar, pues realmente no ha entendido nada, porque esto va a ser así. Pero con el mismo énfasis que decimos esto con absoluta claridad, el que no entienda que es el liderazgo clínico debe de ser llevado por el médico tampoco ha entendido nada. Entonces, estas son dos claves de la nueva formación médica especializada. Entonces, por ir por esos 3 puntos que hemos dicho, el primero era la nueva metodología de adjudicación de plazas. Yo os pondría en la situación de los documentos que yo creo que ya hemos colgado en este webinar,
que son el primero, el que hicieron de las aclaraciones, las preguntas frecuentes, lo llamaron en el Ministerio, ¿no? Y está colgado en la página del Ministerio, pero os hemos puesto un enlace. Que son, estoy seguro que lo habréis leído casi todos. Que son las preguntas frecuentes de autenticación y firma en la solicitud electrónica de plazas. Es un primer documento que os tenéis que leer y empapar. El segundo es un vídeo que yo creo que es muy intuitivo, en el que os esclarece todo el procedimiento, desde el principio hasta el final. Y el tercero es la resolución que ha sacado el lunes el director general de Ordenación, en la que viene pues, los días que os corresponde a cada uno a partir del 2 de julio para seleccionar las plazas. En esa resolución que ha sacado de procedimiento, es importante que tengáis claro que podéis cambiar todo, lo podéis hacer 1000 veces, tramitarlo, pero siempre vais a tener la oportunidad de cambiarlo hasta el último instante. Es decir, no solamente podéis hacer vuestro borrador, sino que le podéis tramitar, siempre y cuando lo hagáis 12 horas antes del periodo en el que os corresponde la selección de vuestra plaza. Entonces, ¿qué dos problemas se planteaban aquí con la vía telemática? Bueno, pues primero que era como algo muy rápido, muy entusiasta por parte del Ministerio, pero que no había contado con los agentes pertinentes. Bueno, esto, la explicación que nos dan, y tiene, creo, cierto sentido, es que ha ocurrido pues esta crisis de pandemia que hemos tenido, en la cual ha habido que tomar decisiones rápidas. Sabéis bien que tuvimos problemas con el Ministerio porque querían retrasar la evaluación de los MIRES a septiembre. Bueno, aquello tenía un objetivo, que era mantener las plantillas de los hospitales hasta septiembre. Y ellos habían considerado el contar la antigüedad y, además de contar la antigüedad, asegurar que la unidad docente iba a realizar esa evaluación en tiempo y forma en septiembre, pero además contemplar también la subida de salario acorde al cargo de responsabilidad que ocuparan. No solamente al cargo de responsabilidad en aquellos que terminaran su formación especializada, sino también a aquellos que pasaran de R1 a R2. Bueno, aquello se vino abajo. Y finalmente las unidades docentes dijeron que iban a ser capaces de realizar la evaluación en tiempo y forma, y de esa manera se hizo. Al tiempo que sucedía esto, sucedía también este problema, que era el de qué iba a suceder con los que habían aprobado el MIR y estaban pendientes de la adjudicación de plazas. Y este problema empieza en marzo, no empieza ahora, en una situación de gran incertidumbre. De tal forma que ponen en marcha una elección telemática que no es nueva. Se lleva haciendo durante años con aquellos compañeros extracomunitarios que acceden a la formación especializada en España. Y se lleva realizando también durante años con aquellos compañeros que son de otras profesiones sanitarias, que son los PIR, los BIR, los FIR y los EIR. Quiere decir que el procedimiento no es nuevo. ¿Qué pegas tiene este procedimiento, aparte de lo puramente telemático, ¿no? Que ya se va a hacer desde casa? Bueno, la pega la primera, el miedo a que a uno esté en casa y todo esto se le vaya al traste, ¿no? Hasta al ministro, le vemos al presidente del gobierno que con toda la seguridad que tiene, en un momento determinado se cae la red y se cae abajo. Bueno, esto efectivamente es un problema, pero este problema queda bastante amortiguado, yo creo, por las horas que vais a tener de tiempo para poder hacer esa elección. Es decir, desde el momento en el que termina el proceso de selección de plazas de vuestros compañeros anteriores, va a haber un periodo que rondará entre las 8 y 10 horas para que podáis hacer la elección. Yo creo que 8 y 10 horas es un margen suficiente. Ahí, en esa parte que a la organización médico-colegial le puede tocar, y yo creo que esto es una iniciativa que nace del Colegio de Médicos de A Coruña, que en la medida que he podido me he encargado y nos encargaremos de extender al resto de los colegios nacionales. Yo creo que los colegios ofrezcan su red de wifi con soporte y con soporte tecnológico para ayudaros en ese tema, pues será de ayuda, sin ninguna duda. Además de eso, el Ministerio nos contaban esta mañana que va a tener 14 horas en los 7 días de la semana un soporte tecnológico a disposición no solo del Ministerio para si tiene problemas con el proceso tecnológico, sino para vosotros, para que en algún momento podáis consultar directamente a través de ellos y os soporten. Otro problema que hay, por ir a los problemas y no a lo bueno si lo tiene, el tema de la demora, es decir, el tema de que uno pudiera esperar en un momento determinado a su ser querido para poder ir a hacer la residencia al mismo sitio. Bueno, pues sí, esto efectivamente en esta metodología no va a poder ser. A la pregunta de por qué no va a poder ser es porque complica mucho la seguridad del procedimiento y una vez más las combinaciones que la
tecnología debería de hacer para que eso se hiciera en tiempo y forma. Y digo en tiempo y forma porque esto viene trabajándose desde marzo hasta ahora, es decir, que llevan 2 meses nada más para desarrollar este programa específico. Y que la incidencia que existía de media de peticiones de demora era sobre 5.000, 5.500 plazas de 12 al año. Es decir, que el daño que se infligía era realmente pequeñito. Otro problema, el tiempo real. Oiga, ¿por qué no se puede hacer en tiempo real? ¿Por qué no podemos estar en tiempo real entrando y saliendo? Una vez más, lo que nos dicen es que la Subdirección General de la Policía y de Tecnología del Estado les ha dicho que eso no puede ser por seguridad, porque no pueden dar la autenticación exacta. Es decir, el desarrollo tecnológico para poder hacer eso era mucho más largo y no se podía hacer. Les dieron una negativa inicial porque fue una petición que aparentemente, o eso nos cuentan, hicieron desde el principio. Sin embargo, sí se puede ver a tiempo real lo que sucede con las plazas anteriores. Es decir, que si yo fuera el número 420, el primer día ya puedo estar viendo qué es lo que sucede, o la primera mañana ya puedo estar viendo qué es lo que sucede con mis compañeros del 1 al 400. Bueno, esto realmente me va a aportar poco, excepto ansiedad, porque luego a partir del instante en el que termina la selección de las 400 plazas, puedo ver ya la foto final. Habiendo dicho esto, muy posiblemente, si fuera mi posición, pues sí, yo entraría en el cuadro de ansiedad y me metería por la mañana a verlo, porque es inevitable. Pero eso es importante. Y yo creo que esos son los temas básicos de problemas. Luego la incorporación va a ser del 21 al 25 de septiembre. Esto es un acuerdo de las comunidades autónomas. Ellos estaban preparados para, desde el Ministerio, también nos dicen, solo traslado información que nos trasladan, que ellos lo hubieran podido hacer en agosto, pero como en el periodo vacacional las unidades docentes pueden estar más desmembradas, pues que el acuerdo general que han tenido, porque la incorporación debe ser unánime en todas las comunidades, pues es este periodo de tiempo que hemos hecho del 21 al 25 de septiembre. Y yo creo que poco más tengo que deciros, lo dejamos abierto, luego si me ha olvidado algo me lo recordará Rosa, o me lo preguntáis vosotros y os lo contestaré con la mayor claridad posible. El segundo punto del que quería hablaros, y este sí es importante, una vez atravesamos la frontera, una vez tengáis vuestra plaza y comencéis vuestra formación, bueno, perdona, se me olvida una, que es la de las unidades docentes. En las unidades docentes no cambia nada. Las unidades docentes, tanto si son hospitalarias como si son independientes, vosotros tendréis el destino en esa unidad docente y luego, en función de cada comunidad, en cada unidad docente se seleccionará la posición que tenéis en cada centro de salud en función de los criterios de cada comunidad autónoma, en los que lo que es normal es que prevalezca el número de MIR que tengáis y en función de eso vayáis eligiendo, pero también puede prevalecer una minusvalía o alguna particularidad de la unidad docente o de la unidad hospitalaria. Y luego, en ese sentido también, quería comentaros, bueno, lo dejo para luego para las preguntas más dinámicas. Y me paso directamente al punto número 2, que es el de la formación especializada. Y en ese punto 2 de la formación especializada, también os quiero poner un poco en el histórico. Os decía antes que atravesáis una frontera, que es la adjudicación de vuestra plaza, empezáis vuestra formación especializada y ahora sí se abre un melón que decían los políticos grande, que es cómo va a ser vuestra formación especializada en el siglo XXI. Y en ese sentido hubo un Real Decreto que se aprobó, que era el 639/2014, que se aprobó y que era sobre troncalidad y áreas de capacitación específica. Para los que no estéis familiarizados con estos términos, las áreas de capacitación específica son, por ejemplo, en mi especialidad en anestesia, sería pues la anestesia pediátrica. Me dedicaría a mi carrera, finalmente, una vez he terminado mi especialidad en anestesiología, y lo que se contemplaba en el año 2014 es que al menos después de haber desarrollado 2 años con mi título de especialista en mi área especializada, pudiera dedicarme a un área de capacitación específica para el que requeriría una formación específica. Bueno, eso fue lo que se contempló en el Real Decreto 639/2014, que se tumbó el Constitucional en el año 2016. Bueno, y desde el año 2016 eso estaba en punto muerto. En su generalidad, como consecuencia pues, de los avatares políticos, de los cambios de ministerios, de los cambios de
gobierno y de la ideología consiguiente de unos y otros y de una inestabilidad gubernamental. Y este pasado año 19, en septiembre, este nuevo ministerio presentó un borrador de Real Decreto. Presentó un procedimiento de borrador de Real Decreto, en el que, bueno, pues el procedimiento es que se lo va presentando a diferentes instituciones, pero bueno, la primera institución que se lo presentó, que fue la Comisión de Recursos Humanos de las comunidades autónomas, pues ya se filtró. Y cuando se filtró este Real Decreto, pues se encontró con la directa oposición de, vamos a decir, en su generalidad de la comunidad médica, de la Organización Médico Colegial, pero también de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas, de FACME, en general de todos. Y se encontró esta oposición casi frontal como consecuencia de que no contemplaban el artículo, lo decía muy bien antes Tato, ¿no? Hay 3 artículos ahí en la LOPS consolidada en el año 2003, que es sobre la que se tiene que elaborar este Real Decreto, de lo que tiene que descender el Real Decreto. Hay 3 artículos, uno que es el 16, que es el título de especialista, la adquisición de título de especialista, otro que es el 19, que es el troncalidad, y otro que es el 24 y el 25, que son las áreas de capacitación específica. Bueno, pues ellos, por haceros el cuento corto, esas áreas de capacitación específica, que según esa ley, que es la ley general, la ley construida, la LOPS, la ley de ordenación, el acrónimo responde a la ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Bueno, ellos incluyen esas áreas de capacitación específica dentro de la formación. Bueno, desde el punto de vista clínico esto no tiene, francamente, no tiene un pase ninguno, porque es, vuelvo a poner el ejemplo sencillo del anestesista recién llegado que tiene que hacer el primer año, pues básicamente enterarse de dónde están las puertas del hospital, las puertas de quirófano, comportarse de manera adecuada en su circulación quirúrgica. No le puedo poner al año siguiente casi a anestesiar chiquitines, ¿no? Eso tiene que ser un área mucho más especializada, fuera de la formación de especialistas. Este ha sido el enfrentamiento casi general. Y luego, en la creación del nuevo instituto de especialistas, una vez más, pues una especialidad bien reconocida en Europa, bien posicionado desde la Asamblea de los Colegios de Médicos de España, que es urgencias y emergencias, o Accident and Emergency en el mundo anglosajón. Una vez más no se contempla, lo dejan en el aire, lo quieren meter como un área de capacitación específica. Bueno, cosas como muy desencajadas de la realidad europea y la realidad internacional. ¿Qué resumen os haría yo de este segundo bloque de formación médica especializada que debéis de saber? Uno, debéis de saber que hay un Real Decreto, en el que el Consejo General de Médicos ha hecho no solamente un posicionamiento en enero de 2020, sino un informe amable de lo que pensamos que la formación especializada debe ser. Estos 2 documentos les tenéis colgados en este webinar que les ha colgado Rosa. Echarlo una ojeada, porque es importante que lo conozcáis, es importante que sepáis por dónde van los tiros en lo que va a ser la clave de vuestra formación. Y en la clave de vuestra formación, y esto nace de Bolonia, es una exclusiva, que es la adquisición de vuestras competencias. Pero no solamente la adquisición de vuestras competencias, sino dónde las vais a adquirir, cómo las vais a adquirir y quién os las va a evaluar. Esta es la clave. Más que el tiempo también, pero las especialidades, yo creo que hay un común acuerdo que ninguna debería, o casi ninguna debería de durar ya menos de 5 años. Tendrían que estar todas comprendidas entre 5 y 6 años. Y esto es por 2 razones. Porque el conocimiento que hay que adquirir para desarrollar eficientemente una especialidad se ha agrandado muchísimo. Pongo otra vez el ejemplo de anestesia. Anestesia antes trabajábamos exclusivamente en el ámbito puramente quirúrgico y ahora hemos colonizado pues áreas como la radiología o áreas diagnósticas como la gastroenterología o áreas como cuidados intensivos. Es decir, el conocimiento ha aumentado, pero es que además tenemos un problema, que el tiempo que vuestra formación especializada es en el hospital se ha reducido por el tema de conciliación. En nuestros tiempos, en los míos y en los de muchos de los que estamos escuchando y de ponentes aquí, hacíamos guardias de 72 horas. Bueno, esto ya no existe. Aquello era malo para nuestra salud, pero era bueno a la hora de que pudiéramos adquirir la suficiente experiencia en un tiempo más corto. Bueno, estos 2 factores, conciliación y, por otro lado, aumento de conocimientos, hacen ineludible que la duración de la especialidad tenga que ser más larga. Pero una vez más, no es tan importante el tiempo
sino cómo justificamos las competencias que hemos adquirido. Y esto yo lo dejaría como el segundo bloque que hablábamos de formación médica especializada del MIR del siglo XXI. Y este sí es un problema y esto sí es algo que vosotros debéis estar muy encima con los tutores, que son, como muy bien decía Javi también, los grandes olvidados. Los tutores, creo que también de los que estamos aquí, más de uno hemos sido tutores y finalmente hemos terminado como la moto esa. Pero hemos terminado como la moto esa porque no hemos tenido la empatía de unas direcciones cambiantes y con gran penetración política, no hemos tenido la empatía en muchas ocasiones de nuestras jefaturas de servicio, no hemos tenido a la hora de darnos tiempo para disponer, para poder formar a los residentes y finalmente pues uno termina exactamente como la moto. Vale, este sería el segundo bloque. Y el tercer bloque, que no deja de ser más importante, que es y con eso termino, la internacionalización de la formación médica especializada. Yo creo que esto es crucial. En esta introducción que ha hecho Javier lo dice muy bien, ¿no? Cómo aquellos médicos venían y se preocupaban de eso. Desafortunadamente, dentro de que el sistema MIR funcione bien, se ha quedado, a mi modo de ver, muy encajonado. Es decir, uno termina en un servicio, los 4 o 5 años de su especialidad, muy a la expectativa en los 2 últimos años o el último año de sus posibilidades a posteriori de trabajo, con lo cual eso hace enlazar unas relaciones con el que supuestamente le va a proponer para ocupar ese trabajo que en algún caso pueden ser dañinas, ¿no? Yo creo que aquí es importantísimo, no solamente ya que salgáis fuera y que se establezca un programa al que vosotros ya estáis acostumbrados, que es el Erasmus, ¿no? Porque habéis estudiado la carrera así. Bueno, pues un Erasmus MIR, no solamente fuera de España, sino también la interregionalidad. Es decir, que tengáis la oportunidad a lo largo de vuestra formación especializada de rotar de manera amable, casi obligatoria, en otros servicios de vuestra misma especialidad. Yo creo que esos dos temas son importantes. Y en cuanto a la internacionalización, por decir que hay una organización que está en marcha, que es muy antigua, pero que en los últimos años está muy activa en lo puramente práctico, más que en decir que fumar es malo y dejar de fumar es bueno, sino en lo práctico, es la OEMS. Bueno, y aquí permitirme que sea entusiasta porque soy vicepresidente de la misma. La OEMS es la Unión Europea de Médicos Especialistas. La OEMS agrupa a alrededor de 1.600.000 especialistas en toda Europa y está compuesta por los consejos generales, por los General Medical Councils de los 27 países miembros. La OEMS agrupa a 43 secciones especializadas y produce 3 cosas. Produce formación posgrado, produce formación médica continuada y su acreditación y produce protocolos de calidad asistencial. No me voy a meter ahora en la formación médica continuada, que no os interesa en este momento de vuestra vida, ni en los protocolos de calidad asistencial, pero sí en la formación posgrado. En la formación posgrado, muchas ya de las secciones especializadas, de las 43, me parece que son 26 de ellas, tienen ya diplomas europeos. ¿El diploma europeo en qué consiste? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno para adquirirle? Bueno, pues el diploma europeo se construye en base a lo que se llaman ETRs, que son European Training Requirements. ¿Qué es lo que recogen esos temarios de formación europea especializada? Pues recogen los mínimos, no los máximos, los mínimos de conocimientos que debe de tener un especialista europeo para poder circular libremente por Europa. Esto es lo que hace real el libre tráfico de especialistas. Igual que luego lo hará con la formación médica continuada, pero en el inicio, en el periodo que vosotros vais ahora mismo a empezar a trabajar, el diploma europeo yo creo que juega un papel esencial y lo creo de verdad, por la parte que me toca y con el sesgo que me toca, que durante vuestra residencia debéis hacer el diploma europeo de la especialidad que os corresponda, porque eso os hará internacionales. Es decir, que la rotación es importante, sin ninguna duda, interregional e internacional, pero sí es importante también que tengáis un documento que acredite que tenéis el diploma europeo, que cumplís con los requerimientos mínimos. En el acceso a ese diploma europeo, pues hay un examen, cada board, cada grupo de examinadores, cada especialidad tiene una modalidad diferente de examen, cada vez más homogénea, en la que hay un examen teórico, hay un examen práctico y hay una presentación de las competencias que uno ha ido adquiriendo en su formación especializada en cada uno de sus hospitales, ¿no? Lo que llaman el logbook, que es al que vosotros ya sin duda os tendréis que acostumbrar. Bueno, y por último, en esa parte de internacionalización,
va bien que nos vayamos a la Clínica Mayo o que nos vayamos al mejor hospital o al mejor servicio de la Sorbona o a St. Thomas Hospital en Londres. Va muy bien. Pero hay una parte que es importante también y en la que hemos puesto mucho entusiasmo desde la Fundación para la Cooperación Internacional de los Colegios de Médicos, que es la cooperación internacional. Yo creo que durante vuestra residencia, más al final que al principio, que los que quieran, os incluyáis o participéis en acciones de cooperación internacional justo en el rumbo diferente, en vez de al norte hacia el sur, os ayudará mucho en vuestra carrera. Os ayudará no solamente en lo técnico, que también en ver otras circunstancias, en ver cómo se trabaja en otros sitios, sino también en lo humano, que me parece que es una de las partes clave, por no decir el ventrículo izquierdo, de lo que debe ser un médico del siglo XXI, ¿no? En ese sentido, también desde UEMS estamos trabajando y ya estamos empezando a crear un grupo. Todo esto nos lo ha frenado el COVID. Yo llevo nada más que desde enero de vicepresidente, pero la primera propuesta que hice fue crear un grupo internacional de trabajo de cooperación internacional para que las misiones que ya van a terreno, no vamos a inventar nada, sino colaborar activamente con los que ya están, como organizaciones muy sólidas como son MSF o Médicos del Mundo, Médicos Mundi o Cruz Roja Internacional, para poder participar directamente. En las misiones que yo creo que tanto Rosa como las que yo tengo la oportunidad de ir, ya desde los últimos años nos llevamos siempre a un RESI. Creo que esa no debe ser una alternativa, sino que debe ser algo que se promocione, incluso, no lo digo de cooperación, digo la internacionalización, interregionalización y cooperación internacional. Esos tres ámbitos yo diría que deberían de ser algo obligado, cada uno en el ámbito que quiera. El que quiera irse a la Clínica Mayo se vaya a la Clínica Mayo, el que quiera ir a La Paz, pero el que quiera ir a Benin, que también tenga la posibilidad de ir a Benin como parte de su formación médica especializada. Y ahí un poco os dejo, es lo que os quería decir, abierto a todas las preguntas. Bueno, gracias, Tomás. Creo que nos has hecho un resumen estupendo y nos has aclarado muchas dudas. Primero sobre la elección de plazas MIR de este año y luego sobre la formación médica especializada. Nos has hablado sobre las áreas de competencia específica y yo quería preguntarle a Francesc Feliu, que está con nosotros hoy. Francesc es el representante nacional de médicos tutores. Quería preguntarle qué opina sobre las áreas de competencia específica y esa propuesta de encuadrarlas dentro de la formación especializada, dentro del periodo MIR. No se te escucha, Francesc. Activa el micrófono abajo en la pantalla. Voy a llamarle un momentito para ver cómo puede. Un momentito. Vale. Ahora se me oye. Ahora sí. Ahora tengo un verde, vale. Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bien, las áreas de capacitación específica, nosotros como tutor y también como médico, como cirujano, estoy completamente en contra. Ya lo ha dicho el vicepresidente Tomás, desde el ámbito quirúrgico ya se me hace corta una residencia para un cirujano general de 5 años, pues imaginaros si además a ese MIR, a ese futuro cirujano, lo tenemos que súper especializar en un área concreta de la cirugía general. A mí se me hace imposible. Igual que Tomás decía que era imposible que en 4 años un residente de anestesia pueda tener competencias plenas de anestesia pediátrica, pues imaginaros en mi ámbito, ¿no? Cómo se puede hacer una cirugía, por ejemplo, de un cáncer gástrico laparoscópico o un TACME, sea una cirugía por doble abordaje abdominal y perineal laparoscópico o robótico, en un cáncer de recto a 2 centímetros que tienes que preservar de los esfínteres anales, ¿no? Estos son áreas de superespecialización dentro de mi especialidad que se consiguen con años de estar ahí. Si la residencia
inicial es el pistoletazo de salida. Yo espero y deseo y soy optimista que esto se va a retirar, porque no veo ninguna salida. Estoy completamente en contra de que las áreas de capacitación específica estén dentro del sistema. Si me permite una pequeña aportación. Sí, por supuesto. Soy Tato Vázquez, vicepresidente de SEMES. Por otra parte, las áreas de capacitación específica representan superespecialidad, como bien dice el doctor Francesc Feliu y como dijo antes Tomás Cobo. Ya la LOPS establece, que no es la legislación, en el artículo 25, que hay que terminar la especialidad para ser superespecialista después. Además, esta ley se modificó sobre su diseño original, que establecía que había que tener una experiencia de 2 años en la especialidad de partida para poder hacer una superespecialidad. Pero quería añadir una cosa que creo que es importante. Las especialidades, tal y como están reconocidas en Europa, en la directiva europea se establecen un número de años de formación básico para tener un título de especialista. Si incorporamos un área de capacitación dentro de la especialidad, no tenemos los años mínimos requeridos en la especialidad de base para que nuestra titulación sea reconocida a nivel europeo. No sé qué opinan los dos ponentes sobre el tema. Gracias. No, yo ya sabes bien lo que opino. No cabe el área de capacitación específica en ningún caso dentro de la residencia, pero fíjate que ya no es porque nosotros tengamos un posicionamiento duro, ni tal, es por seguridad clínica. Podemos tragar en una negociación con lo que sea, pero lo que nunca vamos a hacer es admitir algo que ponga en riesgo la vida de los pacientes, y así de crudo lo digo. Y yo creo que eso, en un momento determinado, y hablaba de la anestesia y Francesc hablaba sobre la cirugía, eso en un momento determinado, si fuera hacia adelante, atenta, creo, creo por mi experiencia, por 30 años que llevo en el ejercicio de la medicina, en el ejercicio de la anestesia, atenta contra la seguridad clínica de los pacientes, sin ninguna duda. Y esto sale completamente de lo que está diciendo Tato ahora, del marco europeo. Entonces, la pregunta aquí es, oye, ¿y si todo esto está tan claro, por qué lo hacen? Y la respuesta a esta pregunta entra dentro de una situación muy global que es la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y dentro de la sostenibilidad del sistema y la formación y creación de médicos especialistas, yo creo que han tratado de encajar dentro de la formación médica especializada estas áreas de capacitación, porque de esta manera, pues, la formación sale, vamos a decir, que más barata, ¿no? Yo creo que habría que ir hacia otros derroteros, como pueden ser los diplomas de acreditación. Bueno, tendríamos que encontrar fórmulas que fueran compatibles con la sostenibilidad del sistema, pero que al tiempo aseguraran, como digo, lo más primordial, lo esencial de nuestro ejercicio profesional, que es el paciente. Javier, ¿quieres contestar? Sí, cómo no. Sí. La cuestión de, vamos a ver, yo creo, como todos, que esto es una barbaridad, ¿no? Pero sí que es importante que haya alguna forma de esas áreas de capacitación específica que existen, que se reconozcan de alguna manera o que lleguemos a legislarlas de alguna forma, porque en los hospitales de tercer nivel o en otro tipo de hospitales en los que hay establecidas una serie de unidades funcionales de capacitación, de estas capacitaciones específicas, estamos teniendo muchos problemas a la hora de traslados, de dotar de recursos humanos estas unidades. Entonces, claro, no hay forma en estos momentos de que alguien legisle o certifique que esa persona tiene esa formación. Y entonces estamos teniendo verdaderos problemas a la hora de jubilaciones, etcétera, y las áreas estas de capacitación, las unidades funcionales que hemos creado, los jefes de servicio, se nos van al traste con determinados traslados. Entonces, es muy importante que esto se realice no como como está diciendo este señor, al que todos admiramos profundamente, desde la Dirección de Recursos del Ministerio,
pero tenemos que, yo creo que ir un paso por delante e intentar nosotros establecer un sistema para estas áreas funcionales. Creo que es muy importante. Fíjate, en el informe, Javier, en el informe que le hicimos con toda serenidad y con un procedimiento, lo entre comillas, clínico. Cuando se filtró el primer borrador no quisimos ir a un enfrentamiento con el Ministerio, sino que lo que presentamos fue un informe de lo que pensábamos que debía ser la formación médica especializada. Y ahí hablábamos de las áreas de superespecialización, hablábamos de la posibilidad de los diplomas de acreditación. Precisamente yo creo que los diplomas de acreditación y esas áreas de superespecialización es ahí donde hay que meterse a legislar y a regularlo. Bueno, desafortunadamente el Real Decreto, el otro borrador del Real Decreto que sacan en enero porque se lo mandaban ya a la siguiente instancia para consulta, siguen mantienen firmes en lo mismo. En la interlocución con el Ministerio, en que mi posición y la del presidente y lo que les trasladamos es esto, exactamente lo mismo que estoy diciendo aquí. Bueno, pues lo van a seguir madurando. Ahora tenemos la oportunidad. Ahora ya sí nos llega a nosotros el borrador del Real Decreto. Ahora sí ya podemos trabajar sobre el borrador del Real Decreto y volveremos a decirles exactamente lo mismo. Es importante también que aportemos soluciones. De qué manera lo vemos, cómo podríamos hacerlo y tal. Y yo ahí creo que la solución, no sé si era la solución ideal, pero la solución a tratar serían los diplomas de acreditación. Es decir, alguien que en un momento determinado haya dedicado ya parte de su experiencia profesional a un área específica, y vuelvo a poner el ejemplo mío, que es el que mejor conozco, que es la anestesia pediátrica, bueno, pues que lo pueda de alguna forma corroborar y luego además que se le exija una formación o que tenga la oportunidad de formarse en un área, en un entorno específico durante un tiempo específico en esa determinada actividad profesional, ¿no? En este caso la anestesia pediátrica. Eso es lo que habría que regular. Más que tratar de que alguien durante el ALMIR, vamos, que no me parece, haga la formación, la capacitación específica, que esto sí que no tiene sentido, o incluso más que lo que contemplaba la ley anterior, que era una vez tengas 2 años de título de especialista, luego, ¿qué haces? ¿Te vas 2 años a formarte fuera? ¿Y quién ocupa tu plaza? ¿Cómo va a venir? Eso sí que es sostenibilidad del sistema. Pues eso igual no puede ser. Sin embargo, alguien que lleve trabajando ya en un determinado ámbito por inercia, porque se ha formado de una manera natural, como nos formamos todos en determinadas áreas especializadas, pueda corroborar que esa formación la tiene y además tener una formación adicional del tiempo que sea para que tenga ese diploma de acreditación, ¿no? Bueno, así lo veo. Tomás, quizás en esta misma línea, como bien sabes, la LOPS recoge las dos posibilidades, el área de capacitación específica como los diplomas de acreditación específica. Las áreas de capacitación específica tienen valor para superespecialidades muy concretas. Todos lo tenemos en la mente, ¿no? Neonatología, por poner un ejemplo, hemodinámica, por poner otro, ¿no? Y yo sí creo que hay un abanico en la LOPS, que es el diploma de acreditación específica que tú bien has citado, que es bastante más abierto, que no obliga a hacer una nueva prueba MIR, que no tiene por qué ser retribuida y que permite reconocer esas parcelas que todos los servicios tienen muy específicas en sus distintos trabajos. Creo que son dos cosas diferenciadas, pero creo que la mayor parte de ellas podrían acogerse al diploma de acreditación específica. Las áreas de capacitación yo creo que son para cosas muy contadas y muy determinadas. Es mi opinión particular, vamos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Eso tendríamos que ver cuáles son unas y cuáles son otras y efectivamente, pues sí, se puede reducir al mínimo. Pero bueno, en cualquier caso, el camino que debemos de seguir es ese. Y en cualquier caso, no ha lugar que hablemos de superespecializaciones cuando todavía no tenemos la especialización. A más, cuando estamos pidiendo todos, desde todas las comisiones nacionales, que la especialidad dure no 4 años, bueno, en el caso de anestesia vuelvo al mismo caso, pero vamos, ya lo he dicho antes, de manera general, y no en España, sino en Europa. No tiene sentido que a día de hoy una especialidad médica dure, y ya hablo del tiempo, dure menos de 5 años, porque es imposible en menos tiempo adquirir las competencias que se necesitan. Tenemos otra pregunta. En ese mismo abanico, solo por comentar a Tomás, es que deberíamos ajustarnos a la directiva europea. Anestesia son 5 años en Europa. Debería ser 5. Sí. Bien, vamos a... Bustamante, tienes una pregunta hecha. ¿Quieres formularla tú o la hago yo?
Manolo. Sí, no, la puedes hacer tú, porque no, es de otra, es para entrar en otra Claro. área, pero la puedes hacer tú, Bien, él sin nos ningún plantea, problema. lo tenéis ahí, plantea que qué pensáis en un modelo de programa estructura de la especialidad, una evaluación por competencias, una evaluación continuada y un examen final de evaluación de formación especializada. Os lanzo la pregunta a los dos, a Francesc primero y luego a Tomás. Bueno, antes ha salido por aquí, creo que lo ha dicho Javier de Toro, el MIR no hay que reinventarlo porque es un programa de éxito y apreciado por todo el mundo, no solo los españoles sino europeos, pero sí que se tiene que adaptar a la nueva sociedad, es evidente. El MIR ya lleva 40 años y si no se renueva, a lo mejor se va a morir en sí mismo. Y una de estas readaptaciones es un examen de evaluación final. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, el MIR es un corredor de maratones, el MIR, ¿no? Se puede englobar como un estudiante de élite, ha aprobado el MIR, ha entrado en la carrera, pero no se puede dormir. Uno puede tener la sensación que ya está todo hecho, porque dice, bueno, ¿quién se suspende? ¿Qué MIRes no aprueban el MIR en el último año? ¿Por qué se suspendió el MIR? En el 99% de los casos porque ha hecho una barrabasada, por faltas de actitud, porque no se quiere presentar, porque no le ha gustado esa especialidad que ha escogido y quiere coger otra, en donde son problemas de actitud, no por conocimientos ni por habilidades. Y eso el UMN se tiene que evaluar. No es lo mismo un MIR que va pasando de puntitas que un MIR que realmente vale la pena y es una persona brillante. Yo creo que de alguna manera u otra tendremos que poner un examen final, no un examen final del periodo MIR, sino un examen final de cada año, para poderlo aprobar mucho más exhaustivo de la evaluación que estamos haciendo ahora. Porque ahora, ¿cómo estamos evaluando los MIR? Estamos evaluando una evaluación de la rotación, que muchas veces, todos lo sabemos, se hace en 5 minutos, porque el jefe de estudios lo necesita y el tutor dice, bueno, no tengo tiempo, te lo hago en 5 minutos, esto es así, de la realidad no debería decirlo, pero es así, todos lo conocemos. Y el portafolio del libro residente. Y en este sentido también hay mucha heterogeneidad en diversos puntos de España, ¿no? Hay muchos portafolios, muchos libros residentes que se hacen copia-pega del residente mayor que se lo pasa al residente pequeño. Y esto pues no es muy serio de alguna manera. Y aquí tenemos que estar todos remando en la misma dirección. Yo creo que el MIR es una persona que evidentemente hay que apoyarla en todo. Tenemos que estar ahí. Antes se ha dicho, ha salido la palabra generosidad a los tutores. Bueno, los tutores somos doblemente vocacionales, somos vocacionales en nuestra especialidad y además tenemos la vocación de enseñar, y lo hacemos y no hay dinero que nos lo pague. Pero de alguna manera tenemos que también autoexigirles a nosotros mismos, a los tutores y a ellos, que realmente nos demuestren sus habilidades y sus conocimientos. Ya no lo hacen día a día, pero de alguna manera tiene que quedar reflejado. Un examen evidentemente acorde con la sociedad actual, no tiene que ser un examen test ni que lo vayas de alguna manera a putear, sino de un examen que demuestre lo que ha aprendido de alguna manera en un tribunal, 2, 3 personas, un caso clínico, aquello que ha estado mamando día a día en los últimos meses. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que hacer un examen. Yo os hago esta pregunta porque yo pertenezco a la Comisión de Cirugía, la Comisión Nacional de Cirugía, y estamos elaborando, pues como casi todos, el POE pues por competencias y con esa evaluación continuada. Y estamos muy divididos en el aspecto de esto, del examen, porque si bien es cierto todo lo que estás diciendo, tendrían que estar todas las especialidades, digamos, a favor o en contra y ser una cosa general, ¿no? No lo podemos, es muy complicado porque no lo podemos decir unos sí y otros no, ¿no? Y tenía que ser una cuestión del ministerio, además. Es que es complicado, ¿eh? Sí, esto va a ser complicado desde el ministerio, pero bueno, serán ellos los que finalmente tengan que decidir hacia dónde vamos. A mí no me cabe duda que tiene que haber cierto grado de evaluación. Aquí el tema es, una vez más, las competencias. Uno, el mapa competencial, cómo se adquieren, dónde se adquieren y quién las evalúa. Y en cuanto al examen puramente, dentro de los enemigos que somos, yo al menos lo soy, de los exámenes puntuales
ya existen exámenes, y son los exámenes europeos, y son los diplomas de los que os hablaba antes. Yo que ahora, efectivamente los WARDS, los diplomas europeos, los diplomas de la OEMS, es decir, que si en especialidades como anestesia ya existe un diploma, yo soy jefe de servicio, y en un momento determinado me llegan los residentes, pues yo sin ninguna duda les animaría, les fomentaría, e incluso les patrocinaría el que obtengan su diploma europeo. Por ahí conseguiremos lo que buscamos, que es el libre tráfico de especialistas. Inventando una cosa más dentro de nuestro sistema, poco vamos a conseguir. Yo creo que debemos que crear, primero, una corriente de opinión entre los chavales, entre los que mires, para que esos diplomas europeos se hagan con naturalidad y se les conceda el tiempo y los recursos necesarios para que lo hagan y encajar, como os digo, en el marco europeo. Y luego, en cuanto a esa evaluación continuada, esa adquisición de competencias, ese portfolio o ese logbook, es esencial. Igual de esencial que es el que un MIR con toda su ilusión escoja en neurocirugía y resulta que cuando lleva un año o un año y medio, por la razón que sea, por una razón como muy básica de un temblor esencial o por otra razón que es el pánico a la sangre, pues pueda tranquilamente cambiar su formación especializada o encontrar el entorno en el que esa salida de su especialidad no sea un drama, sino que se le reconduzca hacia un sitio en el que su talento pueda ir mejor dirigido. Esto, una vez más, no es algo que vayamos a inventar. Los ingleses lo tienen, que fue donde yo hice la formación especializada, lo tienen súper inventado y hay especialidades en las que efectivamente hay un alto tanto por ciento de médicos que quieren desarrollar esa especialidad, pero que su talento no va dirigido por ahí, ¿no? La cirugía en todos sus ámbitos es un clásico y la anestesia también, por poner los dos ejemplos que más conozco en el área quirúrgica. Esto también debería de verse en este tema de la capacidad de adquisición de competencias y de cómo se adquieren, ¿no? Y cómo se evalúa. Quería dar paso a Javier, que tiene mucho que decir sobre esta evaluación. Javier, por favor, ¿puedes hablar? Javier de Toro. Gracias. Bueno, mucho que decir es compartir un poco la experiencia. A ver, el tema de evaluación, intentemos evitar el tema de examen y hablemos de evaluaciones. El tema de evaluación ya está contemplado en esa ley que yo puse así de juntillas, muy sucinto a través de los tutores. Está pensado en el año 2008 en la ley que se conoce como ley del MIR, señala que todos los residentes que finalicen la residencia una vez que está publicado, o sea, serían los del año 2012, se podrían presentar a una prueba, dice tal cual, prueba, no dice cómo, que la Comisión Nacional de Especialidades debería de proporcionar para presentarse a lo que conocen ellos, o se decía, como reconocimiento especial, o no recuerdo cómo era el término. Había dos menciones, mención especial y mención de la especialidad, que quien la superase, pues además de ser especialista sería especialista con mención o con mención especial de su especialidad respectiva. Coincidió, yo en ese momento estaba en mi Comisión Nacional de mi especialidad, yo soy reumatólogo, y entonces pusimos a prueba una prueba. Y como no decía tal cual, también por coincidencia, los traumatólogos hacían como una evaluación de un currículum. Y nosotros decidimos hacer una ECOE. Y de hecho, desde entonces hasta ahora llevamos 11 ECOEs hechas de forma voluntaria, donde se presentan más o menos como el 50% de los residentes que finalicen de mi especialidad en cada año. La verdad que finalizan 52 y se presentan, pues eso, en 30 más o menos. La experiencia es muy positiva y yo creo que van en esa línea de que lo que no se evalúa, se devalúa. Dar un título de especialista por algo que se ha hecho hace 4 años no reconforta ni al que lo va a recibir ni a los que estamos alrededor. Entonces yo creo que, aunque sea de forma voluntaria, el BOAR es voluntario, pero al final lo acaba haciendo todo el mundo, pues esto se deben, en mi juicio, proporcionar o facilitar evaluaciones voluntarias que en definitiva poco a poco pues todos los profesionales, todos los residentes se irían presentando y es una muy buena medida. La verdad es que nuestra experiencia en especial es muy grata. La evaluación la superan pues mayoritariamente y ahora le hemos trasladado un poquito a residente de tercer año porque si vemos que algún déficit, pues bueno, para que la pueda mejorar. Pero esto como es un continuo formativo hasta que uno finaliza y cuelga
los hábitos, como se suele decir, pues yo creo que es bueno hacer evaluaciones. La evaluación siempre ha sido buena. Me gustaría hacer una pregunta a Antonio Pujol de Castro, que es el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Quería preguntaros cuáles son vuestras principales preocupaciones para la formación especializada que va a empezar en breves. Bueno, pues, ¿se me oye? Perfectamente. Bueno, pues las preocupaciones, la verdad es que lo ha comentado todo Tomás bastante bien, que nuestra preocupación era esa. Nosotros desde el primer momento planteábamos que al Ministerio la posibilidad de hacer una elección telemática, pero además una elección presencial. El año pasado y los años anteriores había sido una elección totalmente presencial y de repente pasamos a una elección totalmente telemática. Esto tenía sentido en una situación en la que había una pandemia que no podíamos ni salir de casa. Entonces, pero si la elección finalmente va a ser en julio, cuando ya se abren estadios de fútbol y las aglomeraciones, ya nos empezaba a cuadrar menos que no se pudiese hacer una elección presencial. Esto no es que se nos haya metido en la cabeza, es simplemente que es lo que están pidiendo los opositores, que tener esa elección presencial les daría cierta seguridad. Hicimos un documento con 3 modelos de posibilidades. En el primero sería una elección en el Ministerio de Sanidad, como la que se ha hecho, pero también, aparte, el modelo telemático. Una segunda siendo una elección presencial, pero descentralizada en delegaciones de gobierno en cada una de las provincias. Y la tercera opción sería la elección telemática, como han mantenido, pero haciendo una elección a tiempo real. Y claro, al final, cuando enviamos este documento, la respuesta del Ministerio fue que gracias, pero que ya se habían decantado por la elección tal cual la tenemos ahora. Y que, claro, nuestra reacción en ese momento era pensar, bueno, a lo mejor antes de haberlo cerrado tanto habría que haber contado con la opinión de la profesión, no solo de los estudiantes, también por la profesión médica. Y finalmente, ahora lo que acaba de contar Tomás, lo de que, porque después de esto nosotros dijimos que, aunque sea de forma telemática, sí que se podría hacer lo de la elección presencial, aunque ahora Tomás ha dicho que no, que esto el Ministerio lo ha consultado con no sé qué órgano lo ha consultado, pero si se pone en riesgo todo el procedimiento, pues tampoco sería lo adecuado. Otra de nuestra propuesta había sido hacer la elección a tiempo real, haciendo un simulacro para que la gente pudiese ver cómo se hace y que no se cayese la plataforma en el momento de la elección, o habilitando una cola virtual a través de la cual tú sabes cuándo va a ser tu turno y que cuando te llegue, pues tú dices, vale, pues en función de lo que han elegido los anteriores y de lo que hay disponible, pues mi elección quiero que sea en esta unidad docente, en esta especialidad. Pero bueno, si finalmente la elección va a ser con el modelo que hay, habíamos también sugerido al Ministerio que a lo mejor reducir el tiempo de 12 horas o reducirlo a 1 hora o algo que te permita tener un poco más de interacción con lo que vaya ocurriendo. Aunque si las limitaciones que han dicho, que ha comentado ahora Tomás, era por seguridad, ya realmente no sabemos hasta dónde podemos llegar con nuestras sugerencias y hasta dónde la técnica es posible en ese sentido. Sí, yo creo, Antonio, que el gran problema que ellos han encontrado es el tema de seguridad. Cuando hablábamos de tiempo real, dijeron que era algo desde la Subdirección General de Tecnología y la Subdirección General de la Policía, que es hasta donde se penetra todo este tema de la autenticación, que eso no era posible, que el desarrollo tecnológico para poder hacer eso hubiera requerido mucho más tiempo y como lo han tenido que hacer en tiempo récord, esto no podía ser. Cuanto a lo presencial efectivamente, como si en julio uno puede ir a la playa, no va a poder presentarse en tal. Y ponía esta mañana Rosa un ejemplo muy claro, es que si a los de la playa puede ser que la noche anterior el gobierno les diga, se acabó la playa, mandan 2 policías municipales y allí no entra nadie. Pero claro, si todo un proceso de adjudicación de plazas que se ha concertado un día determinado, en un lugar determinado, se tiene que ir al traste porque Madrid no pasa a la fase 1, a la 0 o a la 3, o no solo Madrid, sino Sevilla o Cantabria, pues todo aquello se podría destruir. Entonces han ido a lo más seguro dentro de las posibilidades que había en el tiempo récord que han hecho.
creo, y lo creo firmemente, que ellos tratan de hacer, no van en contra. En este caso, así como en el caso del Real Decreto, sí que te puedo decir que hay una sobrecarga, a mi modo de ver, ideológica, y aquí no, y lo digo abierta y transparentemente. Aquí yo creo que el proceso que han tratado de seguir y de conseguir es un proceso garantista, un proceso seguro y un proceso en el que este simulacro del que tú hablas, bueno, no es algo nuevo, ya como decía, lo han hecho en las toma de posesión de los extracomunitarios y en los profesionales sanitarios no médicos. Y de hecho va a empezar el proceso lentamente con esta nueva plataforma, con aquellos BIR, PIR, FIR y EIR, ¿no? Es decir, que va a haber una serie de días en la que la plataforma se va a poner en marcha. Vuelvo otra vez al verbo ayudar de los colegios de médicos. Yo creo que sí que sería bueno que desde los colegios de médicos, aquellos que se unan, puedan ofrecer el colegio con su red wifi específica para esto, incluso con la ayuda de los que estén, podría ser el vocal de Mires o el vocal de tutores o los de la Junta del Colegio que estén un poco pendientes de lo que pueda suceder. Lo que sí aseguran es que el proceso va a ser tranquilo, que tienen ese soporte tecnológico de 14 horas durante 7 días a la semana para estar listos para cualquier incidente y que si ocurriera una catástrofe tecnológica, bueno, últimamente estamos acostumbrados a las catástrofes, pues se frenaría y se volvería a evolucionar. Y una cosa que se me ha olvidado comentar antes, y es importante comentarla, y es el tema de la renuncia a la plaza. Ahí también hay una posición moderadamente encontrada. Sabes que la renuncia a la plaza deja la plaza libre, con lo cual ese hueco de docencia no se ocupa y el MIR se prepara para el año siguiente la especialidad que quieran. Bueno, ellos decían que de alguna forma estaban tratando, eso es una orden de 1989, tratando de cambiar esa orden, pero no les ha dado tiempo. En la dirección que iban a cambiar la orden, créeme que no era la adecuada, o a mí no me lo parecía. Sí que hay la propuesta que les hemos hecho, una propuesta directa, es que, y yo creo que eso sí lo deberían de repensar para el año que viene, la posibilidad de una segunda vuelta. Es decir, que si tú en un momento determinado, por la razón que sea, decides renunciar a tu plaza porque te lo piensas mejor y renuncias a tu plaza, tengas la oportunidad en 2 semanas de ver qué plazas han quedado vacantes a las que tú puedas acceder, ¿no? Y nada más, eso te tengo que decir. Yo creo que el proceso va a ser garantista, espero que la tecnología funcione y sí creo que ellos han hecho un esfuerzo importante por desarrollar esto a toda velocidad. También otra de las dudas que teníamos era respecto a lo de la fecha de incorporación. También lo habéis comentado que a lo mejor el 21 o el 25 de septiembre parecía que iba a ser demasiado tarde. Sin embargo, se han planteado, o sea, o por lo menos en los medios de comunicación está surgiendo la posibilidad de contratar a médicos porque se han graduado en la carrera, pero los que han sido R0s ahora, los que eran personas sin la especialidad, pero que han estado cubriendo algunos puestos, que si bien la orden ministerial que sacaron era una orden de auxilio sanitario médico, que eran labores no asistenciales, claro, esto va a ser un verano en el que de repente los R4 ya se convirtieron en especialistas, no va a haber R1s en este verano, y lo que tenemos un poco de duda es si esto va a hacer que los residentes R2, R3 vayan a estar sobrecargados o van a empeorar sus condiciones laborales, y luego qué va a pasar con que si finalmente van a contratar a gente que no ha elegido plaza. Eso no sabemos cómo va a cuadrar eso. Bueno, como sabes, vivimos una España divergente y dentro de esa España divergente, cada una de las comunidades autónomas también es divergente porque cada una de las unidades docentes funciona de una manera diferente. Con lo cual es difícil que haya una homogeneidad en cada hospital, en cada unidad docente. Lo que sí te puedo decir es, uno, cuando ellos plantearon el final de la evaluación de los últimos MIRES, de los R4 o R5, y lo quisieron trasladar a septiembre, precisamente era para ocupar ese gap del que tú hablas ahora. Ellos lo que pretendían era que cada una de las unidades docentes, cada uno de los hospitales mantuviera en este periodo de crisis el mismo personal sanitario. El retraso de la evaluación era para, de alguna forma, vamos a decir, amarrar a esos especialistas ya en su centro hospitalario, con la adecuada remuneración y con la contemplación de la antigüedad de esos distancia de meses entre que se tenía que haber evaluado y se evalúa. Bueno, esto no pudo ser, hubo un enfrentamiento radical en buena lid y luego lo que trataron de hacer es evitar la diáspora. Es decir, el que una vez has terminado residencia, si te dan tu título de especialista, hombre,
un compromiso de cada una de las administraciones autónomas a mantener a esos residentes y tal. Bueno, esto ha sido muy difícil porque una vez tienes el título de especialista, tú tienes todos los derechos a ir al hospital que te dé la gana. Habrá hospitales que tengan deficiencia y tendrán que tirar de los recursos que tengan. Habrá hospitales que no tengan esas deficiencias y no tirarán. Habrá hospitales en los que los R3 tendrán más sobrecarga y habrá otros que no. No hay homogeneidad en ese sentido. Pero lo que sí querían era homogeneidad a la hora de la incorporación a la plaza. Es decir, que aquello no fuera también una cosa heterogénea en la que un residente se incorporara en julio o en agosto y el otro se incorporara a principios de octubre. Y ese acuerdo han llegado en el Consejo Interterritorial con los consejeros de sanidad de cada una de las comunidades autónomas. Y la fecha que han acordado es el 21-25 de septiembre. ¿Y por qué? Cuando el Ministerio les garantizaba que la adjudicación de plazas estaría hecha a finales de julio. Es decir, que a mediados de agosto ya se podrían incorporar. Bueno, pues parece ser que existe consenso en que justo al caer en el mes de agosto hay periodo vacacional, hay muchas unidades docentes con los tutores fuera, otros dentro, y no había homogeneidad a la hora de comprometerse y de garantizar que cuando llegara el residente iba a ser acogido en el entorno adecuadamente. Entonces, bueno, calcularon esa fecha del 21-25 y en sus 4 días os incorporaréis todos. Estas son las explicaciones que te traslado directamente de manos de boca de la subdirectora. ¿Esto es lo que hay? Hay otra pregunta en relación con la elección de plazas de este año. Nos preguntan, como sabéis, se puede modificar la lista de opciones hasta 12 horas antes. Nos preguntan, en caso de que su elección sea un lunes, esas 12 horas, ¿cuándo podrían hacer ese cambio? ¿Hasta 12 horas antes, incluyendo el domingo, o sería solo días hábiles? ¿Tendrían que hacer ese cambio el viernes? No. 12 horas antes hábiles. Es decir, por eso de ahí que el soporte tecnológico sea 14 horas, 7 días a la semana. Es decir, hasta el domingo a las 10 de la noche puede cambiar completamente su tramitación. No son días hábiles, son días naturales. Vale. Eso, naturales. Muy bien, paso a la pregunta de Tato Vázquez, a la segunda pregunta, porque la primera ya está respondida. El decreto que regula la formación de tutores ha sido desarrollado en varias comunidades autónomas. No sé si la formación o la figura de los tutores, como por ejemplo Castilla y León. ¿No sería una obligación de la OMC exigir el desarrollo de este decreto en todas las comunidades? ¿Qué te parece la pregunta, Francesc? La correspondiente orden, me refiero. Sí. Bueno, sobre este tema ya sabéis lo que opinamos, ¿no? El Real Decreto 183, cuando salió en el 2008, se dijo que se daba un plazo de 2 años máximo para que se fuera implementado por todas las comunidades autónomas de todo el territorio español, de las 17 comunidades autónomas. Como sabéis, ya han pasado 10, 12 años, ¿no? ¿Y cuántas faltan? Faltan 6 todavía, entre ellas una de las importantísimas, sin desdeñar las otras, evidentemente importantes por el número de colegiados, que es Madrid. Madrid no tenía implementado el Real Decreto 183 y cada centro hospitalario de Madrid lo hace de buena manera como puede, diferente La Paz es diferente a Gran Marañón, a Puerta de Hierro, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene que exigir al gobierno que esto se haga? Pues no lo sé, se ha dicho por activa y por pasiva que la OMC simplemente es un órgano asesor, ¿no? Una corporación de derecho público que asesora a las autoridades competentes. Pues eso, no tenemos capacidad ejecutiva de la OMC, ¿no? Ni las vocalías, solo tenemos asesoramiento. Ojalá todas las comunidades autónomas tuvieran implementado el 183. Sí, más allá, diría que regulado las órdenes, como tienen muchas comunidades, que establecen incluso retribuciones o horas libres por la actividad de formación, ¿no? No, es evidente. Hay otra pregunta. Nos preguntan sobre el proyecto de la troncalidad. ¿En qué punto ha quedado este proyecto y en qué medida afectaría, en caso de llevarse a cabo, a la duración de las especialidades? Mira, el proyecto de troncalidad quedó en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2016, de julio de 2016, y quedó en el suelo, aniquilado. Fue el famoso Real Decreto 639/2014 de desarrollo de la troncalidad y de las áreas de capacitación específica. Es de ahí cuando nace este nuevo borrador de Real Decreto
que se filtró en septiembre del 2019 y es en ese en el que ya os explicaba antes cuál es nuestro posicionamiento. Pues con nuestro posicionamiento y con el posicionamiento europeo, del que hablaba Pato también, del anexo 6 europeo, pues hombre, la duración en su conjunto de una especialidad no debería de ser menor a 5 años. Esto es una petición, como digo, que va en la línea de Europa, es una petición de las comisiones nacionales de la especialidad y es algo que nace de eso que os he dicho antes, que hablábamos de la adquisición de competencias, cómo han aumentado las competencias en cada una de las especialidades y, al mismo tiempo, cómo se ha reducido el tiempo en el que el MIR está en el hospital. Ahora, estos dos factores de aumento de necesidad de práctica de competencias y disminución de tiempo en el hospital se conjuga en que se necesitan más años sin ninguna duda. Y eso es en lo que estamos trabajando, como bien dice también Francesc, como órgano asesor que somos del Ministerio, aunque somos una corporación de derecho jurídico, no podemos hacer más. No somos los que hacemos las instrucciones, sino los que presentamos cuál es nuestra opinión desde el punto de vista profesional. Bueno, pues estas son todas las preguntas que teníamos en el chat. Si hay alguien que quiere, Francesc, Antonio, Tomás, si hay alguna cosa que queréis decir antes de que demos por concluido la sesión, que se va a grabar, que espero que todos hayáis podido descargar la documentación y los enlaces, que tengáis muchísima suerte en la elección y que bueno, hay resistencia al cambio, pero tenemos que estar ahí y tenemos que contar. Y yo creo que ha sido tremendamente instructivo y me gustaría que terminases, Javier, con unas palabras. Tomás, Francesc, Antonio, lo último que tengáis que decir y cerramos. Bueno, nada, deciros que, oye, una vez más, encantado de que me hayáis invitado, encantado de haber podido aclarar algo a nuestros nuevos compañeros y enfatizar sobre todo que la razón por la que estamos aquí y una de las razones fundamentales de la existencia de la organización médico-colegial se define por un verbo que es ayudar, que el hecho de que estemos en el webinar hoy no quiere decir que no, en mi caso y en el de todos estoy seguro, mostrar mi máxima disposición a ayudaros a tratar de resolveros las dudas y a enseñaros si de alguna manera pues caéis en el servicio en el que trabajo. Pues si tú, Tomás, estás encantado, imagínate cómo lo estoy yo. Estoy súper encantadísimo porque los tutores, se ha dicho aquí al principio del webinar, hemos sido los grandes olvidados. Somos pieza capital en el sistema de formación sanitaria especializada. Somos como para unir, somos como el notario para la ciudadanía general. Y mira lo importantes que éramos, pero no éramos escuchados y éramos prácticamente, estábamos a la sombra. Afortunadamente yo estoy ahora aquí, la figura del tutor, puede ser yo cualquier otro evidentemente, y así debe ser. Yo estoy súper agradecido a que me habéis escuchado y de alguna manera, pues nada, aquí estaremos nosotros, como bien ha dicho Javier del Toro, generosos, ayudando al residente y estaremos aquí apoyando siempre. Sí, pues yo completar lo que habéis dicho, que queda todo muy redondo. O sea, la verdad es que esto entra dentro del core de la profesión, ¿no? Del profesionalismo, ¿no? De los principios de William Osler, ¿no? Que además tenía mucha influencia germánica. O sea, al lado de un médico tiene que haber alguien aprendiendo y alguien aprendiendo que en la cabecera, al lado del enfermo. Yo creo que son principios básicos y además, pues, los hemos visto. O sea, hay que salir, dejarse mirar el ombligo, compararnos unos con nosotros, mejorar, enseñar lo que sabemos hacer bien y ser muy exigentes con nosotros mismos porque es el futuro. El tema de la equidad de nuestro sistema sanitario va a estar directamente relacionado con los profesionales que se están formando ahora. Por lo tanto, yo creo que todo el tema de valores hay que ponerlos muy claramente en primera fila. Somos médicos y tenemos que trabajar para seguir siéndolo. Por mi parte, pues nada, yo encantado de compartir con vosotros estos minutos. Bueno, No sé si Antonio sí. Puyol Castro, ¿quieres hacer algún comentario más? Sí, yo quería agradecer, bueno, a los que habéis organizado este webinar, pero también a Tomás Cobo por toda la información que ha dado, porque venía bastante escéptico con todo lo que es el modelo de elección telemática, tal cual nos lo habían vendido el ministerio, pues que nos quedaban bastantes dudas,
pero con toda la información que nos has aportado, la verdad es que de momento pues estamos más tranquilos, la verdad es que sí. Así que ya veremos cómo va evolucionando y que finalmente esta elección telemática pues no sea ninguna catástrofe y que de hecho salga bien y a lo mejor incluso para próximos años pues haya cosas que podamos coger de las que hayan ido bien. Así que nada, muchísimas gracias por invitarnos también, que a nosotros como estudiantes es muy importante que nos consideren, que la profesión nos consideréis parte de ella, porque al final a lo mejor no hoy, pero sí que mañana estaremos allí. Así que nada, muchas gracias por invitarnos. Yo creo que con esta videoconferencia hemos ayudado a nuestros futuros MIRES a aclarar muchas dudas sobre la elección en unos tiempos de incertidumbre para todos. Y por otro lado, hemos hablado sobre la formación médica especializada y tenemos que estar preparados y dispuestos al cambio, ¿no? Yo creo que ese es el resumen. Gracias a todos. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Por lo menos un aplauso para todos los escuchantes también, ¿eh? Bueno, la verdad que todo muy bien. Oye, pues gracias a todos.